Nunca pensé que el silencio doliera tanto. En la vecindad siempre había ruido. El eco de los pasos del chavo corriendo, las risas de la chilindrina, los regaños de mi mamá, y hasta los gritos de don Ramón cuando lo perseguían por la renta. Pero aquella tarde, cuando regresé de la escuela, el aire pesaba. Y el silencio se sentía como si algo malo estuviera esperando a la vuelta del pasillo. Llevaba mis libros en la mano. El sol se escondía y la luz anaranjada del atardecer pintaba la vecindad de un color triste, como si el tiempo se hubiese detenido. Sentía que los ladrillos de las paredes estaban más fríos, y el barril del chavo, vacío. Me pareció raro no verlo allí. Todo era tan callado que podía escuchar el crujido de mis zapatos al pisar la tierra. Caminé por el callejón que llevaba hacia la esquina, donde los más grandes solían reunirse. Nunca me había atrevido a acercarme demasiado. Mamá siempre decía: no te juntes con esa gente, Kiko, son mala influencia. Pero ese día, no sé qué me empujó a seguir caminando. Tal vez fue la curiosidad. O el vacío. El vacío que me quedaba después de escuchar una y otra vez a mamá hablar del profesor Girafales, como si yo no existiera. El vacío que me quedaba cuando los demás niños se burlaban de mis cachetes, de mi forma de hablar, de mi forma de llorar. Y el chavo. Él ya casi no jugaba conmigo. Siempre tenía hambre, siempre estaba distraído. Y yo me sentía solo, aunque la vecindad siguiera llena. Al doblar la esquina los vi. Un grupo de jóvenes sentados contra la pared, riéndose entre sombras. No eran del barrio. Llevaban la ropa sucia, las manos temblorosas, y los ojos. Los ojos parecían huecos. Uno de ellos me miró. ¿Y tú qué miras, cachetón?, dijo riendo. Nada. Solo paso por aquí. Respondí, fingiendo valentía. Ven, no tengas miedo. Me hizo una seña con la mano. ¿Quieres sentirte bien por un rato? Esa frase se me quedó grabada, como una semilla venenosa en la cabeza. Sentirme bien. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Volví a la vecindad con la mente llena de preguntas. Mamá no estaba. Había salido al mercado. El chavo dormía en su barril. Don Ramón arreglaba su viejo radio. Todo parecía normal, pero en mi cabeza algo comenzó a cambiar. Esa noche soñé con risas distorsionadas, con luces que se apagaban, y con mi propio reflejo que me hablaba desde el espejo. Al día siguiente, los busqué de nuevo. Pasaron los días, y me fui alejando del grupo, de los juegos, de las risas. Ya no me importaba el chavo, ni la chilindrina, ni los regaños de mamá. Solo quería volver a sentir ese falso alivio que había encontrado aquella tarde. Cada vez que regresaba de la escuela, me desviaba hacia ese mismo callejón. Ellos me recibían con bromas, con palabras torcidas, con promesas vacías. Y yo, estúpidamente, las creía todas. Comencé a faltar a clase. El profesor Girafales fue a la casa para hablar con mamá, pero yo me escondí en el patio. Escuché su voz, seria, preocupada. Doña Florinda, su hijo está cambiando. Ya no es el mismo muchacho alegre de antes. ¿Qué insinúa, profesor?, respondió ella, molesta. Que algo anda mal. Y temo que no sea solo rebeldía. Apreté los puños. Quería gritar, pero no podía. Tenía miedo. Miedo de que se enteraran. Miedo de que me dejaran solo. Miedo de mí mismo. Una noche, don Ramón me vio regresar tarde. Estaba sentado en las escaleras, fumando un cigarro de los baratos que compraba suelto. Me miró con esa mezcla de cansancio y compasión que solo él sabía tener. Oye, Kiko, me dijo. No te metas en cosas raras, muchacho. No todo lo que brilla es oro, ¿me entiendes? No supe qué responder. Solo asentí y seguí caminando. Pero en el fondo, sabía que ya era tarde. Los días se volvieron confusos. No sabía si era lunes o domingo. Los colores del patio parecían más apagados. Doña Clotilde me preguntó si estaba enfermo. Ñoño intentó hablar conmigo, pero lo empujé. El chavo me miraba con miedo. Hasta mi reflejo me resultaba ajeno. Había algo oscuro en mis ojos, algo que no estaba antes. El profesor volvió una tarde con el señor Barriga. Querían hablar con mamá otra vez, y el tema era yo. Me escondí detrás del barril, escuchando sus voces entrecortadas. Florinda, tu hijo necesita ayuda. No diga tonterías. Mi Kiko es un buen niño.
No es cuestión de bondad, señora. Es un muchacho perdido. Y si no actúas ahora, podría ser demasiado tarde. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Demasiado tarde. Sonaba definitivo, como una sentencia. Esa noche, cuando todos dormían, volví al callejón. Llovía. El agua corría por el suelo mezclada con barro. Los muchachos estaban allí, bajo un techo oxidado, riendo, fumando, escapando del mundo. Uno de ellos me pasó algo envuelto en papel. «Con esto te vas a olvidar de todo, cachetón», dijo. Y lo hice. Por un rato, me olvidé de todo. De mamá, de la escuela, de la vecindad, de mí mismo. No sé cuántos días pasaron después. Empecé a faltar cada vez más. Mamá lloraba detrás de la puerta. El chavo me buscaba y me ofrecía su pan duro. Don Ramón intentó hablar conmigo otra vez, pero lo insulté. La chilindrina me llamó monstruo. Y tal vez tenía razón. Una tarde, cuando regresé tambaleándome, vi a todos reunidos en el patio. El señor Barriga discutía con mamá. El profesor Girafales la sostenía del brazo para que no cayera. Y el chavo me miraba con ojos llenos de miedo. «Kiko», susurró. «¿Qué te pasó?» No supe qué decir. Solo sonreí. Una sonrisa hueca, triste, falsa. Y mientras ellos me observaban, el cielo se cubrió de nubes negras. El trueno sonó como un grito. Y yo supe, en ese momento, que ya no había vuelta atrás. El tiempo se volvió confuso. Ya no sabía si era de día o de noche. Solo sentía el cuerpo pesado y la cabeza llena de ecos que no se iban. Voces, risas, y recuerdos mezclados con un cansancio que no podía describir. Caminaba por la vecindad como un fantasma. Veía a todos moverse, hablar, reír. Y yo estaba fuera de todo eso, como si me hubieran borrado del mundo. La chilindrina ya no me hablaba. Cuando me veía, se escondía detrás de su papá. Don Ramón me observaba en silencio, con esos ojos tristes de quien ya ha visto demasiadas derrotas. El chavo, en cambio, me seguía con pasos torpes, queriendo entender qué me pasaba. A veces lo escuchaba susurrar desde su barril. «Kiko ya no ríe igual». Y tenía razón. Mi risa se había roto. Lo que salía de mi boca ya no era alegría, era ruido hueco. Esa semana, el profesor Girafales volvió a visitarnos. Llegó con el señor Barriga y su hijo Ñoño. Querían hablar con mi mamá, pero ella ya estaba cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar. La vecindad olía a café viejo y a desesperanza. Desde mi cuarto escuché la conversación. «Doña Florinda, lo que pasa con su hijo es serio», dijo el profesor, con esa voz grave que ya no sonaba tan firme como antes. «No puede enfrentarlo sola. No necesito su lástima, profesor», gritó mamá, rompiendo en llanto. «Mi Kiko solo está confundido. Es un buen niño». Yo escuchaba todo, quieto, con la espalda contra la pared. Cada palabra me dolía más que un golpe. Buen niño. Ya no lo era. El señor Barriga habló después, con tono compasivo. «Podemos ayudarlo, doña Florinda. Podemos buscar un lugar donde lo traten, antes de que sea demasiado tarde». Esa frase otra vez. Demasiado tarde. Ya no soportaba oírla. Salí de la habitación sin decir nada. Mamá me vio, con lágrimas corriéndole por las mejillas, y solo alcanzó a susurrar: «Kiko, no te vayas». Pero me fui. Caminé por las calles mojadas. La ciudad estaba gris, y el aire olía a lluvia y humo. No llevaba rumbo, solo el impulso de escapar. No sabía de qué, ni hacia dónde. Las voces en mi cabeza me decían que volviera a la esquina, al mismo callejón donde todo empezó. Solo una vez más, me repetí. Solo una vez más y todo se arreglará. Cuando llegué, los muchachos seguían allí. Pero algo en ellos había cambiado también. Estaban más pálidos, más delgados. Uno de ellos tosía sin parar. Otro se reía sin razón. Me saludaron con desgano, como si ya me conocieran demasiado. «¿Volviste, cachetón?», dijo uno. «Pensamos que te habías olvidado de nosotros». «No. Nunca», respondí. Sentí el peso del mundo encima. Quería olvidar, aunque fuera por un rato. El suelo estaba húmedo, y el viento soplaba con fuerza. Las luces parpadeaban. Todo se sentía lejano. Y allí, en medio del ruido de la lluvia, pensé por última vez en mamá. En el chavo. En la vecindad. Y luego, nada.
Dicen que me encontraron al amanecer. El barrendero fue el primero en verme. Mi cuerpo estaba quieto, recostado contra la pared, con el uniforme escolar sucio y el rostro pálido. Cuando avisaron en la vecindad, el silencio fue total. Nadie supo qué decir. Doña Florinda gritó. El sonido de su voz llenó cada rincón del patio, como si el dolor se metiera en las paredes. El profesor Girafales la sostuvo mientras ella caía de rodillas. El chavo se acercó, sin entender, con los ojos rojos y el corazón roto. Kiko, dijo con voz temblorosa. ¿Ya no vas a jugar conmigo? Don Ramón bajó la cabeza. La Chilindrina lloró abrazando a su papá. Doña Clotilde rezó en silencio, y el señor Barriga se quitó el sombrero con respeto. Hasta el aire se volvió pesado. En ese momento, la vecindad dejó de ser la misma. Las risas se apagaron. El eco de mis pasos se quedó atrapado entre los muros, como si aún caminara allí, buscando algo que nunca encontré. Mamá dejó de salir por semanas. El profesor iba a visitarla todos los días, llevando flores, intentando consolarla. Pero nada servía. Ella se sentaba frente a la ventana, mirando el patio vacío, esperando escuchar mi voz. El chavo a veces dejaba un pedazo de pan sobre mi antiguo banco, sin decir nada. Era su forma de despedirse. Don Ramón comenzó a pintar las paredes del patio, tratando de borrar las manchas del tiempo. Pero la tristeza no se va con pintura. La vecindad había perdido algo más que un vecino. Había perdido su inocencia. Si pudiera hablarles ahora, les diría que lo lamento. Que nunca quise que terminara así. Que solo quería sentirme bien, aunque fuera un instante. Que no sabía el precio. La vida, al final, no se apaga con un grito, sino con un silencio. Y en la vecindad, desde ese día, el silencio se volvió eterno. El chavo dejó de reír como antes. Doña Florinda ya no abrió la ventana para esperar al profesor. Y cada vez que llueve, dicen que se escucha una voz entre los pasillos, una voz que ríe y llora al mismo tiempo. No es un fantasma. Es solo el recuerdo. El eco de un niño que quiso escapar del dolor y terminó perdiéndose en él. La vecindad sigue en pie. Pero ya no hay juegos, ni risas, ni agua en el barril. Solo un viejo retrato en la pared del comedor de Doña Florinda. Un niño con gorra de marinero, sonrisa torcida y ojos tristes. Yo. Y debajo, escrito con letra temblorosa, se lee una frase que el profesor escribió el día del entierro. Nadie ríe igual cuando la tristeza se instala en casa. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.